La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, quédate con nosotros de principio a fin. Amén. Amén. Marcos, en su inicio, en el capítulo 1, tiene lo que Jesús dijo en el momento en que Juan el Bautista fue encarcelado, porque Juan ya venía de bautizar a Jesús y estaba predicando el Evangelio. Pero Jesús dijo de esta manera en el versículo 15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Diga conmigo: arrepentíos y creed al Evangelio. Jesús mismo estaba anunciándole al pueblo lo que el Padre le había enviado a hacer, que era predicar su palabra, hablar de arrepentimiento y mostrar el reino de Dios. Cosa que no era fácil para un pueblo rebelde entender el arrepentimiento, ni menos entender el reino de Dios. Pero Jesús mismo estaba ahí para que se cumpliera la palabra, estaba ahí enviado por el Padre. Y esos tiempos, hermanos, a los que se refiere la palabra, es en la apertura de la gracia, la apertura de la misericordia de Dios para darle a los hombres el tiempo del arrepentimiento, para poder perdonar sus pecados, y no solo eso, sino restaurarles y darles una vida eterna. Ese era todo el mensaje del Señor. Cuando dice: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentíos. Y esa palabra arrepentirse, hermano, es la que Él predicó. Decirla solo así nomás es fácil, porque es requisito para entrar y conocer el reino de Dios. Por eso quiero esta mañana hablar un poquito sobre este título: benefíciate conociendo a Cristo. Se me ocurrió decir eso, ¿por qué? Porque muchos en el mundo saben de Jesús, pero no conocen de Jesús. Eso marca una diferencia grande entre saber y conocer. Conocer es la parte más importante en lo que se refiere a ciertas cosas, entre ellas nuestro Señor Jesús. Y algo importante, hermanos, que debemos de notar: el hombre mismo no se conoce así. Y cuando hablo de hombre estoy hablando en términos generales, la especie humana, mujeres y hombres. Pero el hombre no se conoce a sí mismo. Y ese es el grave problema existente en todos los pueblos, cuando el hombre se vuelve rebelde, cuando el hombre actúa por sus propios medios, hace sus propias cosas sin el consentimiento de Dios. En primer lugar, el hombre debe reconocer su vida de pecado, porque esto es lo que pone a la persona en aviso, y además de en aviso, quizás en un mal estado cuando se habla de pecado. Pero yo quiero decirle lo que Pablo le dijo a los que estaba él enseñando en Corinto, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, quisiera verlo con ustedes a la luz de la palabra, en el versículo 14, capítulo 2, y dice el 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto es que el hombre mismo debe enterarse cuál es su naturaleza, cuál es su origen, y qué es lo que realmente pretende ser en la vida, o qué será al día de partida de esta tierra. Sencillamente, para descubrir cuál es su origen, tiene que remitirse a escudriñar con el Espíritu, porque Dios le dio un alma, un espíritu y un cuerpo, y su espíritu es para que viva y para buscar a Dios. El hombre natural, hermanos, es el que no conoce a Dios. Sabe de Dios, pero no conoce a Dios. Y el hombre natural tiene una particularidad: no le gusta y no le interesa que le enseñen las cosas de Dios. Y cuando logra abrir un espacio
y pasa de ser un hombre natural a un hombre carnal, el espacio que le queda para llegar al espiritual no es mucho, pero lamentablemente se convierte en carnal espiritual. ¿Por qué? Porque juega al ir y venir, juega a ser carnal y ser espiritual, aunque ya no es natural. Pero el hombre natural, que es el que existe en el mundo sin Dios, hermanos, es el que no tiene esperanza, es el que está perdido, es el que está sin conocimiento, es el que no tiene absolutamente nada. Y su espíritu no es capaz de discernir el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no se somete a la palabra, no permite que la palabra entre a su vida, no permite que la palabra lo despierte, no permite absolutamente nada, y por eso no permite ser enseñado. ¿Sabe usted que este hombre natural se parece al que el Señor habló en la parábola del sembrador? Dice que el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó junto al camino. Y pasaron las aves y se la comieron. Y pasaba la gente y la pisoteaba. Entonces nunca prosperó esa palabra. Pero los discípulos no lo comprendieron, no entendían hasta que se las explicó. Y les dijo, mira, lo que yo te quiero decir con esa semilla que cayó en el camino es que la palabra y cayó, pero el enemigo ya no es las aves ni el que la pisotea, el enemigo se la robó de su corazón. Hermano, ese es el hombre carnal, ese es el hombre que conoció la palabra pero está ahí junto al camino. Ese es el hombre que dice, de repente lo ven tomando dos cervezas, y la pregunta que le hace a alguien dice, oye, pero tú estás tomando cerveza y tú estás en la iglesia, es que 2 que 3 no son malas. Ese hombre no ha despertado, no ha nacido a la realidad. O pongamos otras cosas de ejemplo, pero póngalas usted, no yo, para no perjudicar a nadie. Pero están cosas, hermano, en las que el hombre está jugando al ir y venir. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere, la realidad de lo que quiere Dios es que cambiemos, que haya una transformación en nuestra vida, que podamos despertar este espíritu que Dios nos ha dado para conocer el Espíritu de Dios. Por eso es que la palabra, cuando Pablo habla con los de Efesios, él dice, habiendo oído ustedes y creído el santo evangelio de verdad, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando Pablo dice esto a la iglesia, se lo está diciendo de una manera especialísima. ¿Por qué le digo? Porque cuando usted se somete a la palabra de Dios, es afectado. Y cuando es afectado, al final recibe a Cristo. Además de recibir a Cristo, entra en el proceso del Espíritu Santo de Dios. Pero hermano, ¿hay importancia en esto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el hombre no se detiene a reexaminarse quién es. A veces cuando uno evangeliza le dice, si yo no soy pecador, yo no le hago mal a nadie. Hermano, pero es que eso no es suficiente. Eso es no escudriñarse, eso es no buscarse, eso es no enterarse de lo que yo soy. ¿Sabe usted que de repente yo puedo cometer un error? Y la palabra dice que yo no debo de ser una fuente que da 2 aguas. Yo no puedo dar agua dulce y agua amarga. Hermano, eso dice Santiago. Y eso de repente nos ocurre a todos, perdonen lo de todos, pero nos ocurre a veces. Estamos en una locura diciendo cosas y después pidiendo perdón. Entonces, ¿qué somos? Eso, lo que estoy diciendo, no nos escudriñamos. Si usted cree que no ha pecado nunca, está equivocado. Dice la palabra, dice Juan a través de su evangelio, dice que el que cree que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Hermano, no puede ser que pensemos así. Mejor escudriñarse, es mejor buscarse y entrar en el detalle del hombre espiritual. Y buscar ese detalle para poder ser lo que Dios quiere que seamos. Mira, importante es que te diga, yo tengo ojos, yo tengo boca, yo tengo oídos, yo tengo manos, yo tengo pies. Y con todo eso y esa particularidad de hombre, puedo pecar. Todos lo podemos hacer, encaminé mal los pies, es pecado. Y todas esas cosas que uno mira, todo lo que oye que no debe de oír, todo lo que habla que no debe de hablar. Hermano, alguien me dice, pero es que eso no es suficiente. Mira, te voy a decir algo. La palabra dice que sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Eso dice la palabra, y si eso dice así, que entonces somos pecadores, hermano.
Somos pecadores. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros nos vamos a escudriñar? ¿Qué es lo que necesitamos para eso? Déjame decirte, mira, te voy a llevar a un mensaje muy profundo que tiene el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 29. Quiero que tú lo veas conmigo y lo saborees de esta manera. Yo quiero ver lo que pasó con Juan el Bautista. Cuando el hombre no entiende, cuando el hombre no quiere entender, cuando no se deja enseñar, tiene un problema muy grave. Y ese problema, hermanos, nosotros los evangelistas, dije nosotros, me meto ahí, lo sabemos perfectamente bien. Taurita, que está aquí, él nos ha dado lecciones sobre evangelismo y misiones. Él nos ha dado oportunidad de conocer, yo he hablado con él. La gente no quiere, pero por eso no van a dejar de hablarles. ¿Me entiende? Qué difícil se vuelve. Pero mire lo que ocurre cuando Juan está bautizando. Ahí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Por los que siguen la lectura, capítulo 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mire lo que dice: y este es aquel de quien yo dije, después de mí viene uno, un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Lo que Juan está diciendo: yo no soy preexistente. Yo soy un hombre natural que vino al mundo. Pero este que viene acá, este es preexistente. Este es antes de mí. Él es antes de la fundación del mundo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Perdón, el profeta. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que él ha hecho es una presentación perfecta. Una presentación sublime. Una presentación hermosa. Una presentación grande del Cordero de Dios. Hermano, presenta a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién lo creyó? Nadie. Hermano, los que estaban allí bautizándose, los que estaban mirando cómo bautizaban, ¿creen ustedes que creyeron? No, hermanos, no creyeron. Y no creyeron el mensaje profundo y grande del que estoy hablando cuando Juan el Bautista dijo: este que está aquí, este que ven ustedes aquí, este que yo no soy digno de desatarle sus zapatos, este que es antes que yo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿qué dice? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amado hermano, ellos escudriñaron al hombre, vieron al hombre que se iba a bautizar, vieron a Jesús como un hombre, pero no se escudriñaron a sí mismo, porque lo que está diciendo: si eres un pecador, arrepiéntete, porque este que está aquí es el que va a quitar los pecados tuyos en un futuro. ¿Por qué? Porque Jesús iba a morir como el cordero inmolado, iba a ser el cordero perfecto del sacrificio de Dios, iba a ser el cordero futuro para la redención del mundo, hermano. Ese es el mensaje de Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿sabe qué? Nadie se escudriñó a sí mismo. Y ahí está la gran diferencia, el por qué no se escudriñó. El hombre lo puede ver todo, pero no se quiere conocer a sí mismo. Ahí está la diferencia, hermano. Yo siempre me pregunto: ¿qué hacer para esto? ¿Cómo lo puedo hacer? Pero déjame decirte, siempre hay algo que puedes hacer. Y te lo digo a ti que estás en la televisión. Jesús es el sustituto del Cordero antiguo. Dios ordenó en el tiempo levítico los sacrificios. Y Dios ordenó un ritual completo sobre la sangre y los corderos. Cuando usted lea Levíticos, estúdielo, no solo lo lea. Es un libro muy hermoso. Ahí se va usted a enterar de qué hacía Dios con el pueblo antiguo. Lo que hacía Dios con el pueblo antiguo era cubrir el pecado. Y con esa sangre cubrían el pecado. Pero cuando el profeta de Dios, Juan, está diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se está remitiendo a la muerte redentora. Se está remitiendo que aquel hombre es la figura del Cordero que iba a ser inmolado.
Se está refiriendo que aquel hombre iba a ser el sacrificio perfecto de Dios. Por eso cuando usted lee Isaías 53 y se deleita cuando dice, y Dios con todo y eso quiso quebrantarlo. ¿Qué es lo que pasó? Lo envió a la cruz. Le permitió morir en la cruz. Y Jesús lo entiende al final de todo, porque cuando salió del monte Getsemaní, que iba llorando lágrimas para convertirse en el Cordero de Dios verdadero, le dijo a los discípulos, vámonos, mi hora se ha llegado. Porque aceptó el sacrificio, porque iba al sacrificio. Ese es el sustituto de Dios y no más sacrificios de aquí para allá. Por eso lo dice el libro de Hebreos, que ya no es la sangre de los toros ni de los machos cabríos, sino que la sangre de Cristo, la que está para redención del mundo. Amado hermano, esa preciosa sangre es la que usted tiene que considerar que quita el pecado del mundo. Es la misma que todos los que ya recibieron al Señor. Tiene que estar en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque a través de eso hubo un arrepentimiento. Y ustedes, amados hermanos, están salvos por Jesucristo. Y no solo eso, dueños de la vida eterna. Esto es lo más importante entender, porque este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús vino con la palabra. Él no vino callado. Él vino predicando el reino de Dios. Él vino hablando con grandes y con pequeños. Él vino a los pobres. Él vino a los ricos, Él vino a todos, y no todos lo oyeron. Por eso dice la Biblia, lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, les dio la potestad, y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire qué lindo, hermanos, qué interpretación más bien buena. ¿Para qué vino Cristo con la palabra? Yo quiero decirle, vino para crear la fe. Porque usted puede decir que tiene fe, está bien, no le digo que no, pero no es la misma fe la que le regala el Espíritu Santo, no es la misma fe que le regala Dios. Y esa fe es la que dice Pablo allá en el libro a los Romanos en el capítulo 1, 17. Usted lo lee, si quiere lo leemos, siempre lo sabemos de memoria, porque el justo por la fe vivirá, y estamos hablando de que el Evangelio es revelado. Pero mire, se lo voy a leer, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que quiso decir Pablo? Si la palabra de Dios vino para esto, para crear en mí una fe, para que yo viva por la fe, para que viva por la fe presente y la futura. Aunque usted lee que dice es para fe, es por fe y para fe. ¿Por qué? Porque yo necesito fe ahora, pero la necesito más noche, la necesito más tarde, la necesito mañana, y si sigo viviendo la voy a necesitar siempre. Porque dice que por la fe el justo vivirá. Entonces, amado hermano, hay que calificar para esto, y calificar para esto implica oír palabra de Dios, someterse a la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, no dejarse llevar, porque ¿sabe qué? Cuando uno se deja llevar y deja espacios, el diablo se lo puede robar. Cuando usted lee Romanos 3:23, solo de vuelta a las páginas y vea lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe, hermano, qué es destituido? De repente yo llego a la casa y mi señora me ve triste. Es una suposición, ya estoy jubilado y ya no estoy triste. Mire, ¿qué te pasó? Me echaron. Ah, sí, me echaron. ¿Por qué no dice me destituyeron? Es lo mismo. Porque si usted va a ver la palabra destituir, y yo le saqué varias explicaciones, es quitar el cargo, es suspender, es echar, es deponer, es destituir. Hermano, si eso es así, estoy en la calle. Si es así, estoy arruinado. Y si eso es así, ¿cómo está? Esa es la pregunta. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios no quiere nada con esos. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo la palabra al interpretarla? Dios no quiere nada con ellos, pero para eso envía a su Hijo, para que Él lo haga. Yo me estoy explicando, creo que sí. ¿Por qué? Porque aquí está la clave de todo, hermano. Cuando usted se sienta arruinado, que está destituido, por eso es que Dios está mandando siempre a reconciliar con Él.
Porque la reconciliación con Dios es necesaria todos los días, y aquellos que no tienen a Cristo definitivamente lo necesitan, amados hermanos. Lo necesitan. ¿Por qué? Porque el pecado anda rondando las puertas. Pero ¿sabe qué? El Señor en este momento dice, están destituidos todos. Pero mire lo que dice el 24. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oiga, qué interesante, hermanos, poder entender esto. ¿Sabe por qué? Porque el versículo siguiente tiene una explicación muy grande para ustedes y para mí. Dice de la manera, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Oiga, por favor, yo escucho a veces a alguien orar y dice, Señor, sé propicio a mí. Cuando dice sé propicio a mí, yo me quedo pensando, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Porque ¿sabe lo que está diciendo? Señor, calma tu ira para mí. Calma tu enojo para mí, que soy pecador. Porque propiciación quiere decir eso. Propiciación quiere decir que calmó la ira de Dios. Porque Dios en su ira le dijo a Noé, oye, hazte un arca, sube a tu familia y estos que se ahoguen. Oiga, qué terrible, me los voy a acabar, dijo el Señor, y se los acabó. Pero cuando pasó los 40 días y 40 noches de lluvia, el Señor envió un arcoíris y hizo un pacto con Noé que no lo rompió y no lo ha roto. Y manda a su Hijo Jesucristo en su tiempo para continuar con el nuevo pacto. Amado hermano, esto es gracia de Dios, es divino, es de pensarlo bien. ¿Por qué te lo estoy diciendo? A veces porque no entendemos nosotros que cometemos errores, hermano. A veces porque cerramos la mente, los espacios que Dios nos permite para tener conocimiento, los cerramos. ¿Sabe? Que en este caso, primero estar arruinado y segundo, no entender que es propicio el Señor para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la ira de Dios la depositó y le dijo al Hijo, a ti te dejo el cargo. A ti te dejo el cargo, mi hijo lindo, y tú te entiendes con ellos. Por eso sigo diciendo que el que no tiene a Cristo no tiene nada, hermano. Perdónenme la expresión, pero el que no tiene a Cristo no tiene nada. Mire, cuando hablamos de la propiciación, es porque Dios calma la ira. Baja los termómetros, por decirle así, de su ira. Dios puede destruir la tierra en un minuto, pero su profecía está dada y en los tiempos que calificamos para vivir en ella. Mira, la tierra va a arder. Pedro la vio ardiendo. Y si Pedro la vio ardiendo, y eso dice la palabra, va a arder. Pero la iglesia que está en esta tierra ya está con el Señor. ¿Sabe que al Señor se le dio el privilegio? Váyase a Juan 5:24, mire. Si Jesús vino y se presenta y Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando usted lee la profecía, dice Zacarías, en un día quitaré el pecado del mundo. Pero mire lo que ocurre cuando nosotros nos damos cuenta que Jesús tiene la autoridad. Por eso cuando predicamos a Cristo lo hacemos con el corazón. Cuando recibimos a Cristo lo hacemos con todo nuestro ser. ¿Por qué? Lo logramos comprender, amados hermanos. Mira lo que dice Juan capítulo 5 versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Oiga, yo quiero irme explicando, por favor, quiero irme explicando. Si le dio el juicio al Hijo, ¿cuándo será el juicio? ¿Usted sabe el amor de Cristo para nosotros cómo es? ¿Usted lo logra entender, hermano? Usted se da cuenta que Jesús no nos anuncia juicio. Lo que Jesús anuncia es el juicio del Padre al final de los tiempos. Pero puede ocurrir que antes de los tiempos te venga el juicio. ¿Por qué? Porque está establecido que el hombre muere una sola vez y luego el juicio. ¿Cuál juicio? Si no tienes a Cristo. Si no tienes a Cristo, hermano, estás bajo la ira de Dios. Compréndeme esto, estás bajo la ira de Dios. Por eso Juan dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y cuando tú te sometes a la palabra y Cristo te quite ese pecado, tú ya no estás bajo la ira de Dios. Pero mira, dice la palabra, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.
de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor recibió del Padre la autoridad. Del Padre recibió todo para hacer juicio. Del Padre recibió todo para la autoridad sobre potestad de gobiernos y todos los de huestes de maldad. El Señor Jesús tiene poder y autoridad sobre esta tierra porque el Padre se la confirió, amado hermano. Por eso es que cuando tú te puedes descuidar, ten cuidado, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Pero déjame decirte rapidito, la dádiva de Dios es vida eterna y en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahí está el secreto. Porque si hemos pecado, nosotros no podemos estar mintiendo. Ya te lo dije hace un ratito y te lo repito, que el Señor nos dice a través de la palabra que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Pero la misma palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar pecados. Y si tienes un problema, abogado tienes para contigo en el cielo, en Cristo Jesús. Qué importante es el Señor Jesús. Qué importancia tiene Cristo en tu vida, madre iglesia. Tiene que ser mucho, tienes que valorarlo y valorarlo de una forma fantástica, por decirlo así. Mira, el Señor Jesús, cuando entregó su vida, antes de entregar su vida, te lo voy a leer allá en Mateo 26, 28, porque quiero leerte lo mejor así, sin parafrasear, cuando el Señor levanta la copa. 26, 28 dice de esta manera: el Señor levantó la copa y dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Sencillo, recordarle a los discípulos el nuevo pacto. Recordarles lo que dijo a Juan cuando lo vio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que les está recordando. Eso es lo que les está diciendo: yo soy el nuevo pacto. Y en esta sangre que será derramada por muchos está la clave importante para el perdón de mis pecados. Por eso es que cuando tú, amado hermano, llegas hasta la cruz del Calvario, cuando tú estás llegando hasta ahí y piensas en esa sangre preciosa y te das cuenta por la palabra lo que significa, entonces estás creyendo en el Hijo de Dios. Entonces te estás dando cuenta que es necesario arrepentirse a diario, que es necesario volver a experimentar el perdón, porque no es lo mismo estar queriendo decirlo que experimentarlo, amado hermano. Cuando tú experimentas el perdón es porque entraste al arrepentimiento. Y yo quiero decirte algo, no es fácil en algunos casos. Por eso Jesús, antes de irse, le dijo a los discípulos: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo de verdad, para que Él los convenza de pecado, para que los convenza de justicia y para que los convenza de juicio. Y les explicó cada una de las cosas. Pero la que estamos hablando ahora es: ¿cuándo te convences de pecado? ¿Cuándo te escudriñaste si eres pecador o no? Porque una cosa es que Cristo borró tus pecados cuando lo recibiste. Eso es un pasado, pero sigues vivo. Y esa es la gran diferencia. Por eso Jesús no muere. Por eso Jesús vive, para seguir perdonando nuestras iniquidades. De hecho, es recomendable no pecar. Pero déjame decirte, si el Señor hizo eso a través del Espíritu Santo, ¿qué es lo que te quiere dar, hermano? Que cada vez, cada momento, tú te tienes que convencer. Y convencerte de tal manera, tú, no que te estén convenciendo, porque los hombres no convencemos a nadie, hermano. Los hombres somos mentirosos. Los hombres no vamos a ser capaces de convencerte de un pecado por muy amplia que sea la consejería. Solo puede ser el Espíritu Santo el que te convence. Por eso la palabra dice a través de Santiago: bienaventurado el hombre que soportó las tentaciones. Oiga, bienaventurado el hombre que soportó las tentaciones, dice el apóstol. ¿Por qué? Porque dice que el hombre de su propia concupiscencia se enamora, engendra el pecado, lo pare y se muere. Eso dice Santiago. Qué terrible.
Y vuelvo a lo mismo, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo te va a dar el convencimiento de que eres pecador. El Espíritu Santo te va a convencer que tienes que arrepentirte. El Espíritu Santo te va a dar convencimiento de que hay un Cristo de poder que perdona pecado. El Espíritu Santo te va a enseñar a conducirte por los caminos del Señor y a no estar como el hombre natural ni el hombre carnal, sino como el hombre espiritual que Dios quiere que sea, porque es la única forma para interpretar qué es la vida eterna. Hermano, la vida eterna yo te podría decir que es, pero no me lo vas a creer, ni yo tampoco me lo creería, mejor no te miento. Mi pastor dice que la vida eterna puede ser como una golondrina pasando en la arena del Atlántico al Pacífico, hermanos. ¿Quién lo entiende? Para empezar, no va a terminar nunca. Solo déjame decirte que la eternidad consiste en la inmortalidad del hombre. Juan dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo y que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ese versículo, guárdelo en el corazón, porque ahí en ese versículo le está diciendo el Señor, yo te amo, porque yo di a tu Hijo porque te amo. Y tú tienes que conservarlo para no perderte, porque lo que yo quiero darte es vida eterna. Hermano, no nos andemos con vueltas. Tú tienes un alma, tú tienes un espíritu y tienes un cuerpo. Ese cuerpecito será paseado por todos lados para el cementerio, pero el alma y el espíritu vuelven a Dios que lo dio. Y alma que pecare, esta morirá, dijo el Señor, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y eso es lo que yo esta mañana te quiero decir. La vida eterna consiste en que cuando tú partas de esta tierra, el Señor te abre puertas en el cielo. Porque Él dijo, el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto arrepiéntanse y crean al Evangelio. Amado hermano, aquí está la razón de ser de todo. Yo te quiero decir, convertirse al Señor, hermano, es convertirse a la eternidad. Convertirse al Señor es llegar realmente a entender la eternidad. ¿Por qué? Alguien me dijo, te tienes que morir para comprobarlo. Pues me quiero morir ya luego, porque yo quiero comprobarlo. Además no lo tengo que comprobar, estoy seguro que la vida eterna existe. Amado hermano, mira, yo te quiero leer algo importante que leí por aquí. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él irá a la ira de Dios. Te lo voy a volver a leer, mira. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es lo que te quiero decir con este mensaje del principio al fin? Mira, si Dios depositó en su tiempo la autoridad en el Hijo, es como que le haya dicho, hijo, ahí te los dejo. Vea que bien simple lo dije, pero así es, ahí están. Por eso el Señor cuando ora por los discípulos les dice, Padre, los que me diste aquí te los traigo. Padre, los que me has dado que sean uno. Padre, donde ellos están, donde yo estoy, quiero que ellos estén. Esa es la oración del Señor. ¿Qué te parece? Pero ¿qué te parece este versículo tan clave? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que rehúsa tener al Hijo no tiene la vida, sino que está bajo la ira de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, ya no está Noé, ahora es Jesús. Si no quisieron con Noé y no quieren con Jesús, están muertos. Amado hermano, es la realidad. Si tú abres la Biblia en el capítulo 20 de Apocalipsis, te vas a dar cuenta del juicio del trono blanco, cuando el Señor viene a hablar con los muertos. Cuando viene y el Señor le entrega a la iglesia y le entrega a los salvos, entonces el Señor hace una resurrección para muerte eterna, lago eterno. Léelo, te lo dejo ahí para que lo leas. Y si te asustas, qué bueno, hermano, porque es mejor tener a Cristo que estar bajo la ira de Dios. Dios mandó a su Hijo en propiciación por los pecados del mundo para calmar su ira, pero un día la despertará por aquellos que no quisieron. Por eso este mensaje va para ti que estás viendo la televisión. Estés en China, en Indonesia, en Japón, en cualquier parte del mundo que te encuentras, el mensaje es para ti. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Amado hermano, la palabra de Dios es mejor no esperar el juicio del Padre, porque el Señor
Él va a hacer un juicio. Jesús nunca hace un juicio. El juicio que va a hacer del Bimá o el de la Santa Cena donde tenemos arriba, mira, es para premiar, no es para juzgar, es para premiar. Porque el Señor lo entendió así. El Padre preparó todo para nosotros. Y con esto voy a terminar. ¿De qué manera lo preparó? Mira, si se acabó un mundo antiguo y pasó el tiempo y no le hicieron caso, y envió a su Hijo, y se glorificó el Padre cuando nació, cuando los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas. Ellos sabían que el Padre estaba mandando su gloria sobre la tierra. Por eso dijeron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Esa es la primer gloria de Dios en su Hijo engendrado sobre esta tierra. La segunda gloria que yo encuentro es cuando el Señor lo bautiza, cuando Juan lo presenta, y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en un mensaje muy grande para la humanidad. Se glorifica el Señor invistiéndolo de poder con el Espíritu Santo. La tercera que yo veo, hermano, es cuando Él se viste de blanco delante de los discípulos y la gloria de Dios viene sobre Él y vuelve a decir: este es mi Hijo amado en el cual tengo la complacencia, a Él escúchenle. Y Jesús en cierto momento de su vida, al final de la carrera, está un poco triste y dice: mi alma está turbada. Y le dice: Padre, glorifícate. Y dice que una voz del cielo descendió. Y esa voz decía: Hijo, ya me he glorificado y me volveré a glorificar. Y no se escuchó más. Lo que le quiso decir: naciste, te envié sobre esta tierra con poder y autoridad, y ahora yo me glorificaré llevándote a la gloria eterna conmigo. Eso es el Cristo de poder que está en el cielo. Ese es el que usted tiene como abogado, es el que tiene como sacerdote, es su intercesor. Amado hermano, nosotros tenemos que revisarnos a ver si verdaderamente estamos haciendo como Dios quiere, y esa revisión implica arrepentimiento para perdón de los pecados. Yo quiero decirte esta mañana: acepta que eres pecador. Acepta que eres pecador, pero benefíciate conociendo al Señor. Porque si no lo has conocido, conócelo. Y cree que la justicia de Dios el Padre existe. Si lo has de recibir, recíbelo ahora, para no estar bajo el juicio de Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias. Tú eres bueno, Señor, más que bueno, diría yo. Porque tú, Señor, veniste a anunciar el reino y la vida eterna. Fuiste presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero el hombre no escudriñó su corazón ni buscó formas de ver su pecado. Señor, hoy en día hay muchos así, y tú sigues siendo el Cordero inmolado. Tú sigues siendo, Señor, el que da la vida eterna. Señor, si hay alguien que no lo entiende, ayúdalo y bendícelo. Porque dice la palabra que el Evangelio es la revelación por fe y para fe. Revélale, Señor, revélale a cada uno, al que ve la televisión, revélale ahora que está oyendo. No importa qué parte del mundo llegue este video y en qué idioma te lo prediquen, Dios siempre es Dios. Si tú tienes esa pequeña dificultad en tu vida, solo arrepiéntete y créele al Señor Jesús. Yo te pido esta mañana, Señor, si hay alguien aquí con esa duda, permítele, Señor, abrir su corazón. O si hay alguien aquí, Señor, de los presentes, que entiende lo que es reconciliarse, porque se alejó de los caminos del Señor por un tiempo,
pero por el hecho de estar inscrito en el libro de la vida, tú lo traes para abrirle la puerta al redil. Aquí también tómalo, Señor, porque yo voy a orar por ellos. Si dentro de la iglesia hay alguien que no ha recibido a Cristo y considera que este es el momento, solo levante su mano. Yo quiero orar por usted, si usted quiere recibir a Cristo. Si hubiese alguien acá, y si alguien ha sentido que está como el pródigo, buscando el arrepentimiento, y quizás quiera reconciliar con el Señor y está ahí, Dios te bendiga tú que levantas la mano. Dios te bendiga tú que levantas la mano. Dios le bendiga a usted que levanta la mano. Solo repitan una oración conmigo donde están. Allá ahí veo otra mano levantada. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.